Reglas y conceptos generales. A continuación veremos algunas de las reglas más importantes que se mencionan en la norma ASME Y 14.5/1994, referentes al contenido de los dibujos de ingeniería. El dibujo debe definir una parte sin especificar métodos de manufactura. Aplica un ángulo de 90 grados cuando se muestran líneas centrales y líneas de figuras en un dibujo en ángulo recto y sin dimensión. Si no se especifica otra cosa, todas las dimensiones son aplicables a una temperatura de 20 grados centígrados o 68 grados Fahrenheit. Todas las dimensiones y tolerancias aplican en condición de estado libre. Este principio no aplica a partes no rígidas. Dimensiones y tolerancias aplican exclusivamente al nivel de dibujo donde estén especificadas. Cada dimensión necesaria de un producto terminado debe ser mostrada. No escalado, es decir, no se debe medir el tamaño de una característica directamente en el dibujo. Aquí podemos ver que nos faltan algunas dimensiones para definir esta parte. Es algo muy básico, pero viene estipulado en la norma para exigir que no haya falta de dimensiones ni de información en el dibujo. Aquí están las dimensiones que hacían falta, 10 y 8 milímetros. El dibujo debe ser claro, no se debe sobredimensionar. Este es el caso opuesto. Ahora vemos que hay dimensiones repetidas en las vistas. Por ejemplo, podemos ver que tenemos especificadas las longitudes individuales, pero al colocar la dimensión total se está sobredimensionando, ya que es posible que cumpla con las dimensiones individuales y no cumpla con la longitud total de 27. Ahora vemos que algunas dimensiones, como la de 8 y la de 10, están en ambas vistas, lo cual provoca confusión. Es por eso que solo se deben colocar las dimensiones necesarias y evitar el sobredimensionado. Vemos en el mismo caso, pero ahora para evitar el sobredimensionamiento, convertimos estas dimensiones a de referencia, colocándoles un paréntesis. Aún así, el colocar demasiadas dimensiones provoca confusión, y en ocasiones que se tomen las dimensiones de referencia como dimensiones reales. Por eso, es conveniente minimizar el uso de dimensiones de referencia. Todas y cada una de las dimensiones en un dibujo debe tener tolerancia especificada. Es imposible hacer partes perfectas, por lo que siempre se debe especificar si una dimensión es crítica o no, si es permitido mucha o poca variación. La excepción en la regla es en los tamaños comerciales. Por ejemplo, si se especifica un tornillo de media pulgada, no se coloca su tolerancia, ya que ésta se encuentra en la norma a la que el tornillo sigue. O por ejemplo, al especificar una lámina calibre 16, la cual tiene una norma diferente respecto a su espesor. A continuación, veremos la importancia de la ubicación de las dimensiones dentro de nuestro dibujo. Por favor calcule, ayudado de lápiz y papel, cuál es el máximo valor que puede tener la distancia X. Pause el video y dé continuar cuando tenga la respuesta. ¿Listo? Una manera sencilla de hacer esto es separar la dimensión de la tolerancia, luego sumar las dimensiones y después las tolerancias. Al final sumamos ambas cantidades y en este caso el resultado es 27.6. Ahora volvamos a calcular el valor máximo que puede tener la distancia X. Note que las tolerancias de todas las dimensiones no han cambiado, siguen siendo 0.2. Pero ahora el resultado es 27.4. Una vez más, calculemos la distancia X. Ahora podemos ver que la dimensión está directamente indicada, por lo que en este caso la distancia máxima de X es 27.2.
Con estos tres ejemplos, hemos podido ver cómo varía la distancia total al cambiar la ubicación de las dimensiones, aun y que éstas tengan la misma tolerancia en los tres ejemplos de 0.2. Las dimensiones deben ser elegidas y arregladas para cumplir con la función y el enmonamiento con los componentes adyacentes de la parte, y no deben estar sujetas a más de una interpretación. En el primer caso, lo más importante era la dimensión individual. En el tercero, lo más importante, cada dimensión respecto a su base. Hemos visto cómo al cambiar la ubicación de las dimensiones, cambia la acumulación de tolerancias, lo que se le conoce como stack-up. Ahora vamos a ver un par de características que nos ayudarán a diferenciar un dibujo dimensionado en pulgadas de uno en milímetros. Cuando un dibujo está expresado en milímetros, si la distancia es menor a 1, se coloca un 0 antes del punto decimal. Y cuando esta es un número entero, no se muestra ni un 0 ni un punto decimal. Aquí podemos ver los dos ejemplos en la misma pieza. En la parte superior se aprecian las dimensiones en pulgadas y en la parte inferior en milímetros. En este caso se pueden distinguir porque las dimensiones menores a 1 llevan un 0 antes del punto decimal, en el caso de los milímetros. A continuación, identifique a cada grupo de dimensiones, tanto el de la derecha como el de la izquierda, si están expresados en milímetros o pulgadas. Busque los ceros antes del punto decimal o las dimensiones con números enteros sin punto decimal. Pause el video y dé continuar cuando tenga lista la respuesta. ¿Listo? Aquí vemos los resultados. El grupo de la izquierda está en milímetros. Observe que el 12 no tiene un 0 después del punto decimal. Normalmente sería 12.0 o 12.00 si fuera en pulgadas. El 0.9 muestra el 0 antes del punto. Mientras que en el lado derecho tenemos pulgadas. Podemos ver todas estas dimensiones que son menores a 1 y no tienen un 0 antes del punto decimal. Conclusión. La norma ASME-Y 14.5 contiene reglas fundamentales para estandarizar los dibujos de ingeniería. No se limita solo a los controles geométricos.